Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Ya empezó el ejercicio 2022, por lo menos en términos fiscales, y pues bueno, junto con este ejercicio se trajeron una serie de modificaciones que fueron planteadas en emisiones anteriores que tuvimos con los dos especialistas que nos vuelven a acompañar el día de hoy y que vamos a ver de qué manera pueden realmente considerarse si estas modificaciones y propuestas que se hicieron en materia fiscal para regular el ejercicio 2022 son o no son aplicables. Y bueno, una serie de complicaciones hay que se han estado dando que también han obligado que el sistema de administración tributaria cambie algunas de las normas o algunas de los lineamientos, mejor dicho, que se tenían para el ejercicio 2022. No se vaya, vamos a estar aquí acompañados de dos especialistas, volvemos en un minuto. Ya estamos de regreso aquí en su programa En Derecho, donde el día de hoy vamos a platicar de los aspectos fiscales del paquete del año 2022 con el doctor Rafael Arenas Hernández y el maestro Narciso Vargas Salanueva. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Carlos, buenas tardes. Un gusto estar aquí en tu programa y compartir panel con mi amigo y el doctor Rafa, que bueno, es un honor estar con él siempre. Muchas gracias. El honor es para nosotros de que nos estén acompañando el día de hoy. Díganme una cosa, vamos a empezar contigo, Narciso. ¿Cómo ves tú que en este 2022, ya, bueno, las cosas han cambiado de manera radical con respecto a lo que se veía tal vez al final del ejercicio pasado, que fue cuando se hizo las nuevas reformas fiscales o misceláneas fiscales que se hicieron? Ahora estamos en 2022, se planteaba un escenario post-pandemia, parece ser que ahora viene un escenario de guerra. ¿De qué manera esto va a impactar de manera importante en el funcionamiento ordinario, diario de los aspectos fiscales del contribuyente? Sí, cómo no, Carlos. Claro, mira, de manera contundente va a incidir en el proceso de las empresas, porque todos estos cambios tienen que ver con algo que nosotros llamamos control interno, ¿sí? Básicamente, para decirlo así en un lenguaje sencillo, es llevar de manera ordenada las cosas, los procesos, ser meticulosos, ir guardando comprobantes y demás. Y muchas veces dentro de nuestra cultura en general, pues no tenemos esa pizca de orden, ese pedacito que nos hace falta para llegar a la eficiencia. Luego entonces todos estos cambios, Carlos, doctor, estarán de acuerdo conmigo que van encaminados justamente a que la autoridad de manera automática, casi automática, pueda determinar ciertas conductas del contribuyente. ¿Cómo lo va a conseguir? A través del comprobante fiscal digital. Pero para ello, Carlos, doctor, es necesario que este sea requisitado de manera puntual y justamente ahí es donde vamos a tener el mayor de los problemas y lo vamos a notar en un descontrol al tratar de implementarlo, en costos altos en cuanto al proceso administrativo se refiere, y hay que recordar que todo esto viene acompañado a través de sanciones pecuniarias en Código Fiscal. Entonces, es como querernos acercar, si me permiten la analogía, a una cerca que sabemos de antemano que está electrificada. Entonces, tenemos la intención y sabemos que no podemos, y esto va a ir regulando la conducta, que al final es lo que las normas hacen, Carlos. Y en un escenario, como bien lo dijiste, de pospandemia, se presenta un futuro preocupante y difícil de llegar a buen término, porque el recurso económico, que es uno de los factores importantes para la implementación, es escaso y difícil de obtener. Rafael, un poco lo que decía ahorita Narciso, efectivamente nos encontramos en un tipo de crisis económica, bueno, que no veíamos desde hace mucho tiempo, inflación a más del 7%, la inversión privada a la baja, la inversión pública también, y sin embargo, con un gasto social galopante que ha hecho esta administración, ¿realmente tú crees que estas disposiciones fiscales que se hicieron para el 2022 le servirán al gobierno mexicano para poder cumplir con esos compromisos financieros para su gasto social y sus obras muy importantes como las del tren, la refinería y demás?
Claro que sí. Buenas tardes a ti, al auditorio. Es un gusto. Pues mira, realmente el gasto social, que son 400 mil millones los que están previstos desde la exposición de motivos, realmente donde yo lo veo es en aquellos cambios fuertes en el Código Fiscal de la Federación. Si bien es cierto que el gobierno mencionó que no iba a hacer ningún cambio en materia de impuestos, de tasas, de bases, todos los elementos del impuesto, la verdad es que la incidencia que tiene Código Fiscal de la Federación a través de esa fiscalización, no únicamente de la autoridad hacia el contribuyente, sino una fiscalización del contribuyente entre sí mismo. Es decir, se vuelve una fiscalización con el miedo de que yo los gastos que realice no sean deducibles. Los vemos, por ejemplo, desde la reforma de abril al famoso outsourcing, ¿no? Que hay un cumplimiento por miedo de que no sea deducible la factura que yo tengo con el proveedor, aunque no sea un tema de REPSE, ¿sí? Pero tratan de encuadrarlo en ese sentido con el miedo de que no sean deducibles. ¿Por qué? Porque el Código Fiscal de la Federación, obviamente dentro de las fuertes sanciones que existe en la no existencia de comprobantes, pues por supuesto de hacer deducible un comprobante en donde no cumpla con especificaciones que son muy, muy a detalle. Eso, por ejemplo, el nuevo requisito que tenemos en el CFDI de gasolina, de adquisición de combustibles, donde debo de tener ahora el registro del proveedor de gasolina, de combustible, que debe tener una autorización de la Secretaría de Energía. Y bueno, pues evidentemente el super CFDI, que es el elemento disparador de una revisión por parte de las autoridades, y que no debemos de olvidar que lo que realmente se graban son actos jurídicos que son representados a través de un CFDI. Entonces ahí es un efecto doble de miedo de querer hacer un CFDI por todo, o sea, por todo. Oye, y ahora que hablas de los CFDI, bueno, teníamos un plazo que ya estaba otorgado supuestamente para la cancelación de los del ejercicio anterior. Siempre el SAT los ha venido ampliando y ampliando y ampliando, creo que ya lo mandaron hasta marzo. ¿Cuál es la explicación de esto en un minutito antes de irnos a una pausa? Claro que sí. Yo asumo que, por un lado, la velocidad con la cual se tienen las empresas que corregir su situación fiscal a través del CFDI, porque la corrección o incorrección va a tener una incidencia directa en la declaración anual. Hay CFDIs mal timbrados, mal relacionados, mal hechos en el caso, por ejemplo, de nómina, van a estar reflejados en la declaración anual, y por eso el plazo es justamente la declaración anual para que uno pueda equiparar los CFDIs, actos jurídicos y declaración anual. De acuerdo. Ahora, dime una cosa, ¿esto va a impactar también posteriormente, definitivamente, en situaciones patrimoniales de las empresas, tales como puede ser el cálculo para la participación de los trabajadores de las utilidades? Pero vamos a hablar de eso en un minuto. Ahora que regresemos, vamos a una pausa. No le cambie, estamos en su programa En Derecho. IDC Seminarios te invita a su seminario Esquemas Reportables. ¿Qué se informa al SAT? El próximo 10 de marzo, de 9 de la mañana a 12 de la tarde. Puedes verlo en vivo o grabado. Objetivo: dar a conocer el marco teórico conceptual de los esquemas reportables, obligaciones y sanciones por el incumplimiento, y ver casos específicos de aplicación. Para mayor información, comunícate con nosotros. ¡Suscríbete! Amigos, ya estamos de regreso en su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. El día de hoy estamos hablando de, bueno, pues lo que es ya el ejercicio fiscal 2022 y la forma en la que debemos de manejarnos dentro de las disposiciones normativas que han sido emitidas sobre esta materia. A ver, una pregunta, que algo que siempre se ha dicho, Narciso. En México la gente luego no paga impuestos porque es muy complicado pagar impuestos. No es como en otros países donde haces tu cálculo, lo enteras y se acabó. Aquí cada día le ponen más y más y más requisitos y lo hacen muy complicado. ¿Las disposiciones para 2022 ayudan a que el contribuyente pague sus impuestos o lo dificultan? ¿Cuál es la opinión tuya? Claro que sí, Carlos. Mira, en opinión de tu servidor, lo complican.
Sí, pero aquí hay que tomar en cuenta cuál es el enfoque que la autoridad le da a esta directriz, a esta política de fiscalización. Hay que recordar que en todo el mundo, Carlos, doctor, las políticas tributarias se hacen en función del marco económico y del marco jurídico que ya tiene establecido el país, y obviamente hay una incidencia primordial en cuanto a la cultura se refiere. Entonces, aterrizándolo en nuestro país, Carlos, doctor, estarán de acuerdo conmigo, sin que esto sea desde luego peyorativo, ni mucho menos, al contrario, pues el mexicano es muy creativo, es muy hábil. Esta cultura que tenemos de encontrar caminos rápidos, diversos, para llegar a un punto, ya hablando en el tema de tributar, pues obviamente ha generado una serie de prácticas que algunas por desconocimiento y otras teniendo conocimiento, pues no son correctas. Luego entonces la autoridad, pues no de ahorita, de mucho tiempo, ha puesto sobre la balanza costo-beneficio y dice, bueno, voy a tratar de poner reglas que vayan normando la conducta, y esto lo genera difícil, Carlos, pero para los que ya tengo cautivos, ya me ayuda a controlar justamente que no se salgan del carril que yo quiero, del que yo necesito, sobre todo ahora que vemos, como bien lo decía el doctor, que pretendo que una declaración anual venga prácticamente llena y determine, y no solamente el anual, pagos provisionales también, ya prácticamente es una determinación previa, sí, pero ya nos dicen cuánto se generó de impuestos trasladados, propios, retenidos y demás. Entonces, lo dificulta, sí, me parece, para los nuevos que no tienen la estructura, el recurso administrativo para generar todo este cumplimiento, pero los que ya están cautivos, Carlos, pues nos hacen ir caminando de manera derechita sin tratar de perdernos en otro lado, ¿no? A ver, doctor Rafael, aquí esto que menciona ahorita Narciso, ¿hubo entonces de alguna manera una imposición por parte de la autoridad fiscal que le cierra las puertas al contribuyente, no solo al cautivo, sino, pero mayoritariamente al cautivo, de las formas en las que tienen que tributar a partir de este año? Es decir, como decía, ya es como si fuera una especie de manual ya prellenado en el que te dicen cuáles son las contribuciones que tendrás que pagar. Sí, yo creo que sí, y yo creo que desde la reforma fiscal del 2019, en un foro comentábamos respecto de una de las facultades de comprobación, una de las facultades de la autoridad, que son que en el artículo 33 menciona que la autoridad va a dar a conocer al contribuyente 3 conceptos específicos, dice tasas efectivas, márgenes de utilidad y conceptos deducibles. Pero empieza desde allí a incidir en estos 3 conceptos y los manda a la aplicación, los aplica en la realidad para poder encajonar al contribuyente primero al pago del impuesto en función de ciertas estadísticas que tiene por sectores específicos que llegan a ser desde unas tasas desde el 1 hasta el 7%. Lo vimos cuando el año pasado dio a conocer diversas resoluciones en el portal del SAT de cuáles son las tasas efectivas por los diferentes sectores y que los invitaba a los grandes contribuyentes a revisar su tasa efectiva. Esto no quiere decir que sea nada más para grandes contribuyentes. Fue el primer paso que dio la autoridad para decir, oigan, voy para allá. ¿Cómo lo pone en la práctica? En el reciclo persona física, donde dice, no me interesan tus deducciones, te voy a fijar una tasa efectiva en el monto de los ingresos, sí, hasta 3,5 millones, que va desde el 1 hasta el 2.5% de tasa efectiva de impuestos. En donde también yo veo que hay una trampa, porque también tiene que ver con estadísticas de la autoridad. Al reciclo le dice, no van a tomarse en cuenta tus deducciones, ni las estructurales, lo que conocemos como deducciones autorizadas, ni las personales. Sin embargo, menciona expresamente que el contribuyente está obligado a recibir y a solicitar los CFDIs de aquellas compras y gastos y adquisiciones de activos fijos, con independencia de lo que diga el IVA. ¿Sí? Es justamente para que la autoridad pueda tener identificado realmente si los contribuyentes están gastando de acuerdo con la tasa efectiva. ¿Cómo lo veo yo? Para saber si en un futuro sube la tasa efectiva y saber si en un futuro a los demás contribuyentes también se las aplica. Oye, pero entonces estamos hablando de una aplicación de una tasa de manera
pues ahora sí que conforme vas metido en el paquete, ¿no? Es decir, te la están aplicando porque así se le aplica o así en el promedio estadístico de la mayoría de los contribuyentes es como lo están percibiendo la autoridad. Entonces, pues esto se va a prestar a una lluvia de amparos y una lluvia de muchas cosas para los abogados fiscalistas, porque pues no tiene que ser forzosamente, o esa es mi percepción, que a ti te aplique exactamente las mismas condiciones que le aplican al resto de los contribuyentes que están en el mismo sector, ¿es correcto? Así es correcto. No importa que esté en el mismo sector, pero mis gastos pueden ser diferentes. Claro. El pago de la renta, los salarios, los gastos administrativos, los gastos que yo tenga como contribuyente, persona física, que llegan a ser diferentes, transportes, logística, costos asociados con la distribución y creación de un producto. Cada quien tenemos costos diferentes. No necesariamente debemos de tener esa tasa efectiva de impuestos. Ese es el gran problema. De acuerdo. Oye, Narciso, pues entonces estamos aquí en presencia de una situación en la cual vamos a comenzar a tratar igual a los desiguales a priori, es decir, no existe un fundamento para que apliques las mismas condiciones a un contribuyente que otro, que no sea nada más el criterio arbitrario de la autoridad, ¿es correcto? Fíjate que no, Carlos, yo ahí difiero un poquito porque hay que recordar que en materia tributaria, desde luego ese principio aplica, pero por eso la autoridad genera regímenes distintos. Y con esta creación de regímenes diferentes, ya hace grupos donde ahí sí debe tratar igual a estos iguales, que son desiguales a los demás. Ejemplo, personas físicas, hablando de reciclo, personas físicas con actividad empresarial. Iguales, sí, pero cuando crea el régimen simplificado, ya son desiguales a estos que no van a estar en el régimen. Entonces, en materia tributaria hay que recordar que se permite el derecho tributario es ególatra, Carlos, doctor. ¿Por qué? Porque genera conceptos, ficciones jurídicas exclusivas para el derecho fiscal. Un ejemplo, asociación en participación es un contrato, sin embargo, para efectos fiscales tratado como persona muerta. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos ya para el último segmento de nuestro programa. Vamos a platicar ahora de las sanciones que le pueden venir a usted como contribuyente en caso de que no observe lo que dice la legislación fiscal. No se vaya, volvemos en un minuto. IDC Seminarios te invita a su seminario Esquemas Reportables. ¿Qué se informa al SAT? El próximo 10 de marzo, de 9 de la mañana a 12 de la tarde. Puedes verlo en vivo o grabado. Objetivo: dar a conocer el marco teórico-conceptual de los esquemas reportables, obligaciones y sanciones por el incumplimiento y ver casos específicos de aplicación. Para mayor información, comunícate con nosotros. ¡Suscríbete! Ya estamos de regreso en su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. El día de hoy estamos hablando con el doctor Rafael Arenas y con Narciso, nuestro compañero que ya tiene muchas veces que ha venido aquí, se me fue tu apellido. Narciso, estábamos hablando antes del corte de las sanciones que pueden venir por la inobservancia de las procesiones normativas. ¿Qué pasa con la cancelación de los CFDIs? Porque ya lo habíamos platicado brevemente al inicio del programa. ¿Qué pasa con estas cancelaciones que se hacen? O más bien que la autoridad está estableciendo nuevas reglas o nuevos plazos para que se puedan hacer las cancelaciones, pero parece que ahora es algo muy complicado. Parece ser que no lo puedes hacer tú de manera unilateral, sino que la otra parte de la operación también tiene que estar de acuerdo. ¿Qué es lo que está realmente pasando y cuáles pueden ser las sanciones por la inobservancia? Claro que sí, Carlos. Mira, lo que ha estado pasando es que la autoridad se percató que muchos contribuyentes cancelaban CFDIs de manera unilateral, porque así se permitía, para disminuir sus ingresos. Entonces la autoridad se da cuenta, así fue la película, ¿eh? La autoridad se da cuenta y dice, a ver, no, ya no puedes cancelar, Narciso, si el receptor, que es Carlos, no da autorización para que se haga. Ok, se implementa esa norma, esa obligación. Resulta que el contribuyente, y lo decía yo hace rato, el mexicano es muy creativo, dice, bueno, ya no puedo cancelar porque Carlos no lo va a permitir, entonces mejor emito una nota de crédito, un CFDI de egresos, y con eso disminuyo el ingreso, aunque sea anual, pero mi cometido lo logro. Entonces la autoridad se da cuenta y dice, para este año, dice, a ver, primero, en CFDIs de egresos,
tienes que justificar y documentar la emisión de ese CFDI, de lo contrario no te voy a permitir que lo deduzcas. Ahí es una parte. La otra parte, dice, el CFDI que tú pretendes cancelar sigue igual, Carlos tiene que dar la autorización, pero además lo tienes que cancelar, primero nos dijo, dentro del ejercicio en que este se emite. Después lo lanzó al 31 de enero. Y el último cambio fue, lo vas a poder cancelar hasta antes de presentar tu declaración anual. Caso de persona moral, la fecha límite es 31 de marzo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no te autoriza tu contraparte a la cancelación? No puedes cancelarlo, Carlos. No puedes. Es un candado justamente para evitar que yo abuse de esa figura de la cancelación. ¿Sí? Ahora, dentro de los procesos administrativos, Carlos, yo me puedo equivocar al emitir mi CFDI. Eso es muy normal, es natural, somos personas. Está previsto, desde luego, que yo pueda cancelar un CFDI por error. La cuestión está en estos cambios, es que me dice, oye, si tú no lo cancelas debiéndolo haber cancelado porque era un error, yo te voy a multar. Y las multas van del 5 al 10% del monto de cada comprobante, Carlos. Doctor, tú sabes que hay contribuyentes que emiten CFDIs por 2 meses. Sus operaciones son enormes. Digo, yo tuve un caso así, de un contribuyente que no les quiero decir la cantidad enorme que facturó y que lo tuvo que cancelar, Carlos, 3 veces. 3 veces. Doctor, a ver, Rafael, ¿qué pasa? Estas pues, son multas excesivas, ¿no? Porque finalmente, bueno, no le dan la característica de que sean parte de la contribución, bueno, de alguna manera sí la multa, pero es excesivo que te cobren el 10% o entre el 5 y 10% del, como decía ahorita Narciso, hay empresas que facturan unas cantidades increíbles. ¿Qué se puede hacer contra esto? ¿Cuáles son las vías de defensa que vamos a tener los contribuyentes? Claro que sí. De que sea excesivo, yo creo que sí, porque es la emisión de un comprobante fiscal, no es la cancelación de un acto jurídico. Yo puedo estar vendiendo un vehículo de $1,000,000 y si me equivoco, cancelo y me llega la autoridad, oye, va a ser exactamente lo que haya yo facturado una bujía. O sea, es un acto administrativo interno que tiene que ver con medidas de control. No únicamente esa parte excesiva, sí, que pues obviamente yo creo que debe de ser motivo de amparo seguramente, pero ¿en dónde veo yo el camino adicional que la autoridad ingresó, que no aparecía en ninguna parte de la exposición de motivos en ese tema de cancelación, cuando lo mete en este nuevo reciclo personas físicas, que hasta este momento es el único, está con letras chiquitas en el 113G, me parece, de este nuevo reciclo personas físicas, en donde menciona que si cancela un comprobante fiscal, esos son los únicos que se va a equiparar a defraudación fiscal. Dice, se va a actualizar el supuesto del 109, fracción primera del Código Fiscal de la Federación. Es el primero al que va, que es la parte que me preocupa, que claro, el no convertir esta parte va a llegar el próximo año, a decir, como ya legalicé el delito de defraudación fiscal en materia de cancelación de comprobantes, me voy a ir con los demás regímenes. Y como bien decía el maestro Narciso, oye, una multa del 5 al 10%, por supuesto que es una multa absolutamente excesiva. Y si es una emisión de un comprobante fiscal en donde estoy emitiendo, no sé, 3 pesos porque estoy únicamente trasladando el producto, un producto, no sé, un obsequio a alguien. Me equivoco y lo hago, ¿me vas a multar por 30 centavos? Sí, o sea, es absurdo, es una disposición absurda. Narciso, ya para concluir, dime una cosa. ¿Tú ves que vaya a responder a las condiciones actuales del país estas nuevas situaciones fiscales, esta nueva normativa? Tenemos 1 minuto antes de terminar. Sí, Carlos, doctor, yo creo que sí, pero no de manera inmediata. ¿Qué quiero decir con esto? Es un sistema, Carlos, doctor, entonces va a ir alimentándose de información, va a ir alineando, va a ir acomodando. Lo más importante es que vaya generando en el contribuyente esta sensación de ya estar vigilado. Hay que recordar que tenemos un periodo de transición ahorita para convivir entre el 3.3 y el 4.0 y que se ha ido ampliando, ahora ya se fue hasta junio. ¿Por qué? Porque justamente lo que quiero es adaptar mi sistema y adaptar la conducta. Entonces sí va a tener, pero creo que vamos a ver consecuencias por ahí de finales de año.
¿Tú cuál es tu postura, Rafael? Tenemos 30 segundos. Creo que sí. Sí, evidentemente la gran base de datos, la gran base de datos que va a tener la autoridad con la versión 4.0, le va a dar la posibilidad de, mediante ciertos algoritmos, cachar a ciertos contribuyentes su comportamiento, sus deducciones, sus ingresos, y pues, evidentemente al momento de hacer la cancelación le tiene que decir ya no únicamente la aceptación del receptor, sino por qué motivo la vas a cancelar, y eso va a tener que ser en una base de datos. Yo creo que es una base de datos muy robusta que va a tener la autoridad, en donde nos va a tener sumamente vigilados. Pues tal vez ahí lo que necesitamos para el futuro será un poco de flexibilidad de la autoridad, por lo menos en esta fase de implementación, para que podamos nosotros como contribuyentes adaptarnos. Se nos ha acabado el tiempo. Les quiero dar las gracias al doctor Rafael Arena y al maestro Narciso Vargas por habernos acompañado el día de hoy aquí en su programa En Derecho. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Rafa. Un gusto, Narciso, un gusto en verte. Carlos, muchas gracias. Gracias, y sobre todo gracias a usted por habernos acompañado el día de hoy en esta emisión de su programa En Derecho. Nos vemos la próxima semana.